Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. En esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Antonio Ricaurte, importante consultor, analista político, ex alcalde de Quito, con quien vamos a abordar el tema que tiene que ver con la coyuntura política que está viviendo en este momento el país, el tema de precandidaturas, el tema de la candidatura también del presidente de la República. ¿Qué es lo que conlleva en esto que significará lógicamente un camino hasta febrero del próximo año, cuando tengamos que acudir nuevamente a las urnas? ¿Existen o no existen candidatos? De pronto el presidente tiene o no tiene rivales en este momento. Es lo que le vamos a consultar al doctor Antonio Ricaurte. No se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion a través de nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, ayúdenos con sus likes y también hagan sus comentarios, son importantes para seguir profundizando en estos temas. También estamos en Facebook, estamos en X, antes Twitter, en Instagram, en Spotify. Nos encuentra también en TikTok. Ahí tenemos una variedad de información en estas plataformas digitales. Te conectamos siempre con el acontecer nacional e internacional. Así que síganos también en estas plataformas. Este programa también llega gracias al auspicio de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Y si de muebles se trata, ya sabe dónde tiene que ir. Vaya a Son Ideas. Allí encuentra sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y los mejores diseños y también los mejores precios. Tiene algo para su sala, para su oficina. La recomendación es ir a Son Ideas. Eso es lo más práctico. Este programa también se retransmite por Radio Metropolitana a las 12:40 en AM y en Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Gracias por estar acá, Antonio. Bueno, ¿cómo miras tú el acontecer, la coyuntura política que estamos viviendo en este momento en el país? Un tanto polarizados entre lo que significa el correísmo, el anticorreísmo y ahora en lo que significa también la incidencia del propio presidente de la República. Esos temas de correísmos, anticorreísmos, de polarizaciones, de puntos de vista políticos, solamente le conciernen a los políticos y a los que hacemos un poco de análisis. O sea, esos temas que pensamos que son importantes para la gente no lo son. Eso solamente está en la discusión, en el debate y en el análisis de nosotros. Y al referirme a nosotros es los medios de comunicación, los periodistas, los políticos, los opinólogos, los analistas, pero al resto de la gente no le importa, el resto de la gente el resto de la gente no se interesa y no se informa y no entiende lo que los políticos hablan. Es un idioma bien raro el de los políticos. El idioma de los políticos... Pero la política en este caso peyorizada, ¿no? Acá en nuestro medio, acá en el país. No sé si en el mundo. En el mundo. En el mundo, ¿no? En el mundo entero. La gente ya no les quiere, no cree en los políticos. La gente no quiere a los políticos, no les entiende a los políticos. Hay un odio creciente hacia el gobernante, hacia el político, que está totalmente divorciado de lo que la gente piensa. O sea, mientras la gente piensa en su entorno, en su familia, en su bienestar, en tratar de tener las condiciones suficientes para poder vivir mejor, para dar educación, comida, salud, entretenimiento a su familia, mientras la gente habla el idioma de la gente.
ese idioma tan importante, ¿no? De qué es lo que le motiva a las personas, de qué es lo que quieren las personas. Mientras la gente habla ese idioma, los políticos hablan un idioma totalmente distinto. O sea, es como que se meten en su micromundo, como que se meten en un cuadrilátero para darse de golpes, para insultarse, para denostarse, para denunciarse y para hablar cosas que sin ser sin dejar de ser importantes, son irrelevantes para la gente, ¿no? Ya, pero ¿qué segmento es el que está en este caso? Porque de pronto nosotros, como tú dices, este círculo en el que estamos inmersos, hacemos un análisis, miramos redes sociales, vemos el TikTok, ese ring que significa el TikTok, en donde hay enfrentamientos del uno con el otro, que se dicen cosas. ¿Qué segmento es este? Muy chiquitito. Es muy pequeño ese segmento. Pero ni siquiera el 2% de la población. ¿En dónde están los políticos? ¿En dónde están los periodistas, los medios de comunicación? ¿En dónde estamos quienes hacemos opinión o análisis? Un segmento pequeñito. Porque además ahora tú tienes las redes sociales, tienes los algoritmos que juegan un papel fundamental. Si tú te metes a tus redes sociales, Osvaldo, y utilizas el Facebook, o el TikTok o el Instagram, ¿qué es lo que buscas tú comúnmente? Buscas noticias, buscas política, sigues a políticos. Entonces, tu algoritmo hace que a tus redes sociales te lleguen solamente lo que dicen los políticos, solamente lo que dicen los asambleístas, solamente lo que dicen quienes están en el escenario político. Y ese es un micromundo algorítmico de las redes sociales. Si es que yo, por el contrario, busco mis intereses, yo que sé, deportivos, y busco únicamente de fútbol, del campeonato nacional, de la Champions League o de cualquier otro campeonato, te va a llegar ese tipo de información. Solo eso. Entonces yo pienso que el mundo gira alrededor. Igual cuando estás con la farándula, ese tipo Exactamente. de cosas. Entonces yo pienso que mi mundo es el mundo del fútbol y que nadie más habla de otra cosa sino del fútbol. Y tú piensas que el mundo es únicamente la política y estamos equivocados. Ese mundo de la política es muy pequeñito, muy chiquitito. Es un micromundo algorítmico de las redes sociales que nos confunde y pensamos que todo el mundo habla sobre eso y que eso es lo más importante. Pero ¿cómo entiendes entonces, al ser un segmento tan chiquitito como tú lo estás señalando, este tema de la política y las redes sociales? ¿Cómo incide cuando tú tienes que elegir gobernantes? Cuando tienes que elegir un presidente de la República, asambleístas. Cuando las personas eligen un político para que gobierne un país, no buscan ya un político. ¿Y a qué me refiero con un político? Un político está enmarcado en un cuadro de comportamiento político. ¿Cómo es el político tradicional? A ver, retrotraigámonos. ¿Cómo es el político tradicional? Y no voy a hacer referencia que estás con traje, corbata y mocasín. Pero el político tradicional viste con traje, corbata, mocasín, es muy bien comportadito, es bastante hipócrita, porque no le conocemos como realmente es. O sea, al político tú le... Pero estás generalizando. Así es. Todos los políticos son serán hipócritas. El político tiene que... Bien comportaditos. El tradicional sí, pues. El tradicional es hipócrita. Entonces tú le ves el gran padre de familia, el gran esposo, el gran hijo, el gran ciudadano. ¿El ser humano es perfecto, Osvaldo? No, pues no, el ser humano no es perfecto. No es perfecto. Definitivamente. Entonces, el político me imagino que se pegará los tragos, ¿no es cierto? Algunos sí, algunos no. El político me imagino que fumará, algunos sí, algunos no. El político me imagino que tendrá altibajos emocionales. Tendrá momentos buenos, tendrá momentos malos, tendrá ansiedades, tendrá depresiones, tendrá felicidades, tendrá buenos momentos, tendrá problemas familiares, me imagino. Todos tenemos problemas familiares. Todos tenemos discusiones en la casa, todos tenemos altibajos de alguna u otra forma. Claro, somos seres humanos, pues, ¿no? Exactamente. Con los problemas que todos se tienen. Nos equivocamos, todos cometemos errores. La pregunta es, ese político tal y cual, tal y como aparece, así, bien vestidito, de traje, corbata y mocasín, agarrado de la mano de la esposa, y así es mentira. Entonces son bastante hipócritas. Los políticos tradicionales son los de traje, corbata y mocasín, hipócritas, mentirosos, que se suben a las tarimas, que hacen concentraciones, acarrean a gente.
Yo te hago una pregunta. ¿Qué ser humano que está en sus 5 sentidos va a ver a un político, a un evento político? Dime tú. ¿Tú irías feliz, contento, interesado muy difícil, a una concentración política? No, ya los tiempos han cambiado. Entonces, ¿quiénes van pues a los actos políticos? ¿Solamente acarreados, obligados? Son mentirosos. Entonces, ese es el... O sea, la época en la que llenabas la Plaza de San Francisco para denotar de que tenías una fuerza política, ya eso, y posibilidades de captar el poder, eso ha quedado. Pues. Eso era cuando no habían redes sociales, cuando no estábamos viviendo la tercera revolución industrial, las comunicaciones, en donde lo único que mandaba eran los medios de comunicación tradicionales. Entonces, eso no es posible ahora. No es posible porque el ser humano sabe, conoce, se entera de todo. Y esos temas tan aburridos, imagínate tú, Osvaldo, una concentración, una caravana o una marcha por un barrio. Si a tu barrio va un político, si hay una marcha, ¿vas a salir a ver por la ventana siquiera? No, pues qué aburrido. Entonces, pobres políticos, hacen marchas para autoengañarse. Ya, pero este momento el político tradicional, digamos, en este caso. Entonces, cuando la gente elige todo lo contrario al político tradicional. El que no habla como político, el que no actúa como político, el que no se viste como político, el que no se sube a tarimas, el que no hace concentraciones, el que no habla... Pero que también puede ser hipócrita. El que no habla... ¿Qué te garantiza que este nuevo candidato... Espérame, pero el que no habla larguras, el que no exhibe cifras confusas, el que no escribe 30 tomos de planes de gobierno, ¿quién lee un plan de gobierno? Nadie. Entonces, tú dices, pero puede ser hipócrita y mentiroso. Por supuesto, porque los seres humanos también somos así, pues. Entonces, nadie nos libra de aquello, porque además tienes otro elemento ahí. Que para ser político... Entonces, lo que estás describiendo en este momento es el nuevo político. Pues. El nuevo político. El nuevo político y la nueva forma de hacer política en este momento. Que les puede molestar a muchos, porque me pueden decir, Ricaurte está hablando sobre banalidades y por eso ganan políticos que luego no pueden ejercer el cargo. No. Bueno, a eso a mí no me compete. Lo que te estoy diciendo es quiénes son capaces de ganar elecciones. Y los que son capaces de ganar elecciones tienen que comportarse distinto al político tradicional, tienen que hablar distinto al político tradicional, tienen que vestir distinto al político tradicional, no pueden subirse a tarimas, no pueden hacer concentraciones, no pueden hacer lo que el político, no pueden ponerse camisetas del partido, ni banderitas del partido, ni reuniones en centrales. ¿Qué central política sirve? ¿Para qué sirve una central política, Osvaldo? Para hacer las banderas y las... ¿Para qué sirven las banderas? Para las concentraciones. ¿Para qué sirven las concentraciones? Para los recorridos que hacen. No sirven para nada. Entonces, claro, ahora ¿qué estamos viviendo? Un mundo tecnológico en lo que juegan son las imágenes. Si tú a un jovencito o a nosotros mismos nos enseñan un video, lo primero que hacemos es topar el video para ver cuánto dura. Si el video dura más de 30 segundos, ya no vemos. Para que tú te enganches a un video, tiene que ser tan interesante para que en los primeros 3 segundos tú te enganches a ese video. Estamos hablando, como tú dices, de la tercera revolución, en este caso. De las comunicaciones. De las comunicaciones. Pero eso significa que estás dejando de lado un nicho que de a poco se va haciendo más chiquito, ¿no? El de los votantes que son tradicionales, pues que no están con el tema de las redes sociales, que no están con el mundo digital. Ni siquiera ellos. Porque el votante vota por pasión, por sentimiento, vota por miedo, por los sentimientos del ser humano. ¿Cuáles son los sentimientos más fuertes del ser humano? Miedo, odio, rencor, venganza, felicidad, esos sentimientos. Entonces, ¿qué te mueve esos sentimientos? Bueno, te mueve lo que te transmita el político, lo que te transmita el candidato. Y lo que te transmite el político o el candidato, en su mayoría, o mejor dicho, lo más importante, son las imágenes. En la vida y en la comunicación, y tú eres un comunicador, lo que más juegan son las imágenes. Lo que tú y yo estamos diciendo este rato, muy poca gente va a percibir, va a entender o le va a llamar la atención. Lo que van a ver son imágenes. ¿Ya? El 85% son imágenes. Menos del 10% es lo que tú digas. O sea, más que el contenido, dices tú, el 85%. Es simpatiquísimo. Si es que estamos en esta entrevista y las personas que nos han visto en esta entrevista
alguien me dice, Antonio, qué bien que estuviste en esa entrevista. Y yo le pregunto, ¿qué dije? No te responden en ese sentido. No. Bueno, pero con esta consideración, entonces, tú le ves que la elección que estamos ya viviendo en este momento tiene que ser diferente. Como ya fue la anterior. Y como han sido ya unas 2 anteriores. O sea, si tú quieres la elección de Guillermo Lasso, por ejemplo. Pero entonces ahí la incidencia de las redes es fundamental. Total. Además, la estrategia y la comunicación política. Porque el candidato tiene que hablar el idioma de la gente. Tiene que sintonizar con la gente. Tiene que saber que tiene que ser distinto, que tiene que engancharle, entretenerle, divertirle a la gente para poder tener la posibilidad de llamar la atención de la gente y que esa gente pueda decir, este candidato es diferente, es distinto. Ese es Daniel Noboa. Digan lo que digan. Yo no estoy aquí, Osvaldo, para analizar lo bueno, lo malo de fondo. No estoy aquí para hablar porque serán otros, serán economistas, serán gente enterada de por ejemplo, la economía o de la seguridad o del medio ambiente, quienes profundicen los temas importantes para el país, que son los temas que se tienen que manejar en ese estado de cosas. Yo lo que aquí te vengo a decir y a comentar es sobre la comunicación política, sobre cómo hablarle a la gente. Y Daniel Noboa para eso es brillante. El presidente Noboa, en este caso, como tú dices, es brillante. Tiene entonces un camino recorrido que prácticamente le da la delantera en este momento con relación a otros posibles candidatos o precandidatos que tienes. Y en este momento le veo a Daniel Noboa ganando y con la posibilidad de ganar en la primera vuelta. ¿Por qué? Yo te hago vamos analizando esto, Osvaldo, tú y yo. Daniel Noboa habla distinto a los políticos tradicionales, ¿no es cierto? No habla larguras, no habla de números, de cifras, cosas que la gente no entiende, se confunde. Bueno, sí. da cifras, pero a veces cifras pero rapidísimo. Que no están centradas en la realidad. Pero es rapidísimo y no habla horas. ¿Cuánto habla el presidente? 5 minutos. Nada más, para poder captar la atención de la gente, nada más. ¿Cómo habla? ¿A través de qué habla? A través de las redes sociales. ¿En qué idioma habla? En el idioma de la gente. Entretiene a la gente, divierte a la gente, sintoniza con la gente, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cómo se viste el presidente Noboa? Distinto a los políticos tradicionales. ¿Qué tal los zapatos con los que fue al informe de la Nación? Que dio mucho de hablar esos ¿De zapatos. ¿De qué habló la gente? Habló de los zapatos. El informe de la Nación es aburridísimo. Nadie ve, solo nosotros. Nadie entiende, a nadie le llama la atención. ¿Cuánto tiempo habló? ¿10 minutos, 15 minutos? No sé. 28 minutos con videos. ¿Y qué utilizó? Imágenes. Imágenes, videos. Ya me estás convenciendo del tema de la nueva metodología. ¿Y qué es lo que más vio la gente? Los zapatos. Y de eso habló la gente. Y llamó la atención. Creo yo que debe haber sido el informe de la Nación que más llamó la atención en la historia de este país. Por los zapatos. ¿Ya? Entonces, se viste diferente, pero actúa diferente, tú dijiste, habla diferente. No estamos entrando en banalidades cuando el país tiene que analizar y tiene que entender lo que está pasando en la realidad del país. Es que no es solamente aquí en el país, es en el mundo entero. En donde juegan las imágenes, en donde la gente habla otro idioma, etcétera, etcétera. Entonces, contigo hemos hablado ahorita. Entonces, Daniel Noboa habla diferente, ¿no es cierto? Actúa diferente, se comporta diferente, viste diferente. Habla el idioma de la gente, entretiene y sintoniza con la gente en las redes sociales. ¿No? ¿De qué está hablando hoy? ¿De qué está hablando la gente? Del partido de fútbol, dices tú. Están hablando de 3 temas. El partido de fútbol de la selección de ayer, la clasificación, y empiezan a hablar del partido de Ecuador con Argentina. Están hablando de cómo le respondió Daniel Noboa a Correa. A eso me refería. Todos están hablando a favor, en contra, criticando, insultando. ¿El presidente habla el idioma de la gente en esos tweets que hacen? Sí. ¿Qué es lo que dijo? Cuando felicita a la selección. Felicito a la selección, a sus jugadores por el partido, por el triunfo y por pasar a la siguiente etapa. Menos a quien quiso que México gane o no sé qué y no sé cuánto y se refiere y la va dando al expresidente Correa. Entonces, ahorita el debate está en ese escenario.
que trascendió inclusive a lo político, porque ya comienzan otros aficionados al fútbol que no hablan el idioma de la política a ver lo que dijo Daniel Noboa, porque llega el algoritmo de la gente que... ¿Tú crees que en este caso lo que está haciendo en materia de comunicación, porque tú lo has dicho, esto es una estrategia de comunicación, ¿es lo más apropiado, lo más conveniente lo que está haciendo el presidente en este momento? O sea, le está dando resultados electorales. ¿Cuánto tiene de aceptación el presidente en este momento? Hoy tengo que ver números nuevos. Creo que sí ha bajado, pero no ha bajado lo suficiente. Y tampoco creo que sea tendencia. ¿Ya? Entonces, esos temas son los que... Y también hablan de una tercera cosa, que esa sí es importante, el tema económico del país. Eso sí es complicado. Por el tema del incremento del precio de los combustibles. Sí, pues porque hace falta más trabajo, porque hace falta más dinero, porque hace falta reactivación económica del país, que eso sí es un tema que tiene que concentrarse mucho el presidente, porque esos son temas muy sensibles para la población, ¿no? Desde luego. Mucho más que la seguridad, te digo, ¿no? El tema económico es mucho más importante. Pero la seguridad todavía sigue siendo la principal preocupación de los ecuatorianos. El principal problema de la gente es el económico, 50%, el económico. Reactivación económica. Sí, o sea, y ahí englobas tema trabajo, nuevas inversiones, reactivación, dinero, todo. ¿Ya? ¿Ese es un tema que le podría pasar factura al presidente? Sí, ahí tiene el presidente que ponerle mucho énfasis, que es en el tema económico. Porque llegará un momento en el que está bien los TikTok, está bien pero si la gente no está bien, se complica, ¿no? El Twitter, exacto, eso te digo. Que la gente comenzará a pensar, bueno, es chévere, nos estamos divirtiendo, nos entretiene, sus respuestas son contundentes, pero ¿y cuando tengas que parar la olla? Claro, ese es el problema. Entonces ahí tiene que ponerle mucho énfasis el presidente. ¿Tú le ves que ese es quizás puede ser el talón de Aquiles? El único problema, ¿ya? Y analizado el presidente de la República, como hemos analizado, regresa a ver, ¿por qué yo digo que permíteme solamente que me voy a ir a una pequeña pausa con un importante mensaje para todos nuestros televidentes y volvemos con las respuestas y con este importante diálogo con el doctor Antonio Ricaurte. Él es el flaco, el juguero de la plaza. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes de la costa ecuatoriana? Que tienen la llave para emprender, alcanzando la libertad y moverse con independencia. Eficientes y confiables por cualquier parte que vayan. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Muy bien, Antonio. Ahora sí, ¿el presidente está corriendo solo? Sí. En este momento para buscar la presidencia de la República. Sí. Y tú que estás más informado que yo, porque yo no me meto mucho en los algoritmos de la política para poder analizar la política, mi algoritmo está entrenado para otras cosas. Y yo no veo noticias, yo no sé lo que hablan los políticos, no me interesa lo que hablan los políticos. Pero tú haces análisis, pues, por eso, Antonio. Si es que yo estaría metido en el algoritmo de la política, te sesgas. Me sesgo. Entonces mi algoritmo está encaminado a otra cosa. Yo veo mucho filosofía, veo mucho el tema de la ciencia, veo mucho el tema del cosmos, me encanta. Ya estás yéndote al ámbito del budismo. Pues, no, de la ciencia, de la tecnología, me encanta. Del deporte, del fútbol. ¿Por qué? Sea, no ves política, nada. Si es que algún tema político es tan importante como creemos que es, entonces migra a otro tipo de plataformas o de redes. Entonces, por ejemplo, si hay un tema muy, muy duro, muy fuerte, muy complicado, que trascendió la conversación de lo político a otros niveles, entonces te llega al WhatsApp. Entonces, por ejemplo, el tema del presidente de la República ayer, de la contestación sobre el tema del fútbol y el tema... ¿Te llegó el tuit? Me llegó al WhatsApp. Claro, al WhatsApp, el tuit. Porque ya otras personas que enviaron ya. Y no me envió un periodista, no me envió un político, me envió un amigo al que no le importa la política. Entonces, ahí tienes trascendencia en el tema, ¿no es cierto? Claro. Ahí tienes conversación. Es como antes se decía, si es que un tema es tan importante, antes de que esto sea fundamental, antes de que las redes sean fundamentales, si un tema es tan importante, genera conversación. Y si se genera conversación, se discute en la mesa familiar los domingos. Y dicen, ¿viste tal cosa? Entonces ahí trascendió. Claro. Ahora, tú dices, ¿el presidente corre solo en este momento? ¿Por qué razones? A ver, analicemos. Tú estás más informado que yo, como te digo, yo no veo esos temas.
Pero dime qué posibilidad de políticos y de actores está en este momento en acción. Bueno, hay precandidatos en la izquierda, ¿no? No hables de izquierda o de derecha, es que la gente no vota por izquierda o por por derechas. ubicarlos en la tendencia, de pronto, Unidad Popular. Pero dime qué candidatos. Jorge Escala. A ver, vamos analizando. O sea, dime tú. Pedro Granja. Dime tú, ¿Jorge Escala o Pedro Granja tienen posibilidades electorales? Dime unas características que pueda hacer que tengan. Todo depende de lo que tú mismo estás diciendo, pues. Sí. ¿Cómo conecten, en este caso, con el electorado? Vamos analizando. Si es que ellos tienen la capacidad... Leónidas Issa. A ver, si es que ellos tienen la capacidad... No vamos a hablar de personas ni tampoco de posibilidades puntuales, porque se puede herir susceptibilidades, además que no me gusta hablar mal de nadie. No, a veces cometo el error de hablar mal de alguien, todos cometemos ese error, pero no es bueno. Si es que ellos tienen la capacidad suficiente de decir, muy bien, no voy a ser tóxico, no voy a ser negativo, no voy a insultar, no voy a hablar de temas políticos, no voy a hablar de temas confusos, preocupantes, que a la gente no le gustan. Voy a hablar de temas ligeros, amables, bondadosos. Voy a hablarle a la gente, voy a hablarle a las personas, voy a ser entretenido, voy a divertir, voy a utilizar las nuevas herramientas, voy a tener estrategia política, voy a tener información de encuestas que me permitan saber qué es lo que está pensando la gente. Con esa encuesta yo voy a poder tener estrategia y con esa estrategia voy a poder tener comunicación. Si es que ellos hacen ese tipo de cosas, entonces ahí vamos a regresarles a ver y decir qué posibilidad tienen y qué posibilidad no tienen de hacerlo. ¿Ya? Entonces, ¿pueden tener alguna oportunidad? Sí. ¿Pueden tener algún chance? Sí. La pregunta que yo te hago es, de los actores políticos que tú estás pensando del otro lado, que no sea Daniel Noboa, ¿tú crees que ellos van a tener la capacidad para decir voy a tener encuesta? Y con esa encuesta... Bueno, pero sí tienes otros nombres también, pues, ¿no? En este caso. María Paula Romo. No, por eso te digo, no pongamos nombres. En un mismo saco mételes a todos los que están en contra de Daniel Noboa o quieren terciar en contra de Daniel Noboa. Yo te hago la pregunta, ¿crees que ellos van a tener la capacidad para tener una encuesta de opinión permanente que les diga qué está pensando la gente? De pronto hay sectores que sí puedes hacerlo. Pues, te digo, María Paula Romo, Henry Cucalón, y con ese que también ya reconocieron que están en conversaciones. No me importan las conversaciones, la conversación entre políticos es muy mala. A la gente no le gusta que conversen entre políticos. A la gente no le gusta que se pongan de acuerdo políticos. O sea, si la gente odia a los políticos, si a la gente no le gustan los políticos, y si la gente detesta a los partidos políticos, ¿qué te parece que conversen entre los odiados? Ahora, el presidente en este caso es diferente, pero también está entrando de pronto en este mismo sistema de los políticos. Cuando responde, cuando tiene confrontación, con Correa, lo que acabas de señalar. Pero me estás quitando la idea que yo te estoy haciendo, porque estamos en una discusión importante. ¿Tú crees que todo el resto va a poder tener encuesta de opinión? Y esa encuesta de opinión, para saber qué es lo que piensa y quiere la gente, va a convertirse en estrategia, y esa estrategia va a convertirse en comunicación política, y además, toditos ellos van a dejar de hablar de otros políticos, van a dejar de hacer acuerdos entre políticos, van a dejar de tener banderitas, y van a dejar de subirse a tarimas, y van a dejar de hacer concentraciones, y van a dejar de hacer caravanas, y van a dejar de insultar, de atacar, de ser tóxicos, negativos, amenazantes, van a dejar de hablar del gobernante o del político. No lo van a hacer, porque ya tienen un patrón de comportamiento que les hace políticos antiguos, parte de la política antigua y parte de los partidos políticos antiguos que no les va a permitir ganar elecciones. Por eso Daniel Noboa juega solo. Esa es la reflexión que hay que hacerse, Osvaldo. Bueno, pero pueden haber otros factores que impliquen que se dé un giro de pronto en este sentido de las preferencias electorales que pueden tener. El factor económico. Sí, pero vuelvo y te repito. El factor estratégico. Pero el que te unas con otros que pueden tener posibilidades. A ver, explícame eso de que ¿quiénes se unan con otros?
de la misma tendencia. No Quizás, lo que te acabo de decir, María Paula Romo, Henry Cucalón, por ejemplo. Osvaldo. El Partido Social Cristiano con otro tipo, Jan Topic de pronto. La unión entre políticos, los acuerdos entre políticos, las alianzas entre políticos, es lo peor que existe. Porque si la gente Entonces, les odia a los políticos y a los partidos el único políticos... rival que podría tener el presidente es un outsider. Exacto. Otro outsider. Un nuevo. Un nuevo que aparezca... Topic ya no es outsider, ¿no? Ya no, porque él ya fue. Un nuevo que aparezca 2 meses antes de la elección, que hable, que actúe, que se comporte distinto a los políticos tradicionales. Que ser un poco antes, porque tienes que definir ya candidatos. Ah, bueno, sí. Pero que no... Agosto, no septiembre, importa si existe o no existe, pero que tenga fuerza los últimos 2 meses. Y que tenga dinero. Porque enfrentar una campaña así es bien complicado. Pues te digo la parte económica. Ahora, la situación de, por ejemplo, de la revolución, que tiene estructura, tiene bases, Osvaldo. que siempre está en la segunda vuelta, en estas últimas ese siempre puede ir bajando. Y contigo hemos hablado hasta la saciedad. ¿Quién es el gran elector de la Revolución Ciudadana? Rafael Correa. Correa, claro. Ya, Rafael Correa es el gran elector de la Revolución Ciudadana. Si es que este celular es el candidato de la Revolución Ciudadana, tiene los mismos votos que tuvo el candidato que terció la primera vez y la candidata que terció la segunda vez, Luisa González. Arauz y Luisa González. Sí, la misma votación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un voto duro correísta, ¿no es cierto? Que más o menos es 35% de voto directo que se convierte en 43, 44% de voto válido, ¿no es cierto? Sí, así es. Ya. Lo que les ha permitido, como tú bien dices, pasar a la segunda vuelta, pero nada más. Ya. Y ese voto duro correísta no es un voto definitivo, va a ir bajando. Y como va a ir bajando, entonces cada vez tienen menos opciones. Porque además... ¿Tú le ves que va a bajar en este proceso? Sí, porque depende del candidato, pues. No es lo mismo. Ya te digo que este celular tiene los mismos votos que cualquier candidato. Pero puede ser un candidato diferente el que están buscando en la revolución. No importa. Ha dado algunos nombres también. No importa. El candidato al fin es Rafael Correa, que le da esa votación que acabamos de decir. Ya. Pero, ¿qué es lo que pasa? Rafael Correa no se aguanta. No puede aguantarse. Tiene un patrón de comportamiento definido. Tú puedes decir, es una revolución ciudadana que va a tener un comportamiento distinto. ¿Es posible eso? A la vuelta de la esquina, tú les ves a la revolución ciudadana en reuniones en centrales políticas aburridas, con banderitas de la revolución ciudadana, con chalequitos y camisetitas de la revolución ciudadana, subidos en tarimas, haciendo concentraciones y haciendo caravanas. Política tradicional, ¿no es cierto? Pero además de eso tú tienes a un Rafael Correa que es el gran elector que no se puede aguantar. Tú si ves el comportamiento de él porque estás metido en el micromundo algorítmico de las redes sociales de la política, ataca a todos, insulta a todos. Entonces vive hablando el idioma ¿de qué? De la política, tóxico, negativo, insulta, ataca, ofende, tiene en la punta de la lengua la corrupto. Entonces, si tú hablas muchas veces de corrupto, la gente relaciona con corrupción. Entonces, corrupto. Entonces, a todos ataca, a los propios de los extraños, a los que existen y a los que no existen. Se pelea con trolls, se pelea con cuentas que no existen en las redes sociales. Entonces, ese comportamiento de Correa... Critica a algunos aliados también. A todos. En este caso. Entonces, ese comportamiento de Correa hace que tenga un techo de concreto que no le va a permitir jamás ganar la presidencia. Salvo que logres alianzas que te posibiliten. Pero si acabamos de hablar... Que consigas el voto, por ejemplo, del sector indígena. Osvaldo, acabamos Sí. de hablar de que para la gente que vota, para el común, para el ciudadano, el acuerdo entre políticos es nocivo, pues. A ver, yo te hago la pregunta. ¿Qué pasa si es que la Revolución Ciudadana se une con el movimiento indígena? 2 tóxicos. 2 negativos, 2 tóxicos que generan un poquito de nerviosismo de la gente porque te genera, dicen esta gente es muy violenta, ataca mucho, paraliza calles, paraliza el país, necesito moverme, son muy violentos, hablan mucho el idioma de la política, fin. Es lo que le pasó a Jorge Yunda, pues, que es lo que le dije a Jorge. Cuando Jorge se unió con
Pachacutic, en la ciudad de Quito, se metió en un nicho pequeñito. No pudo ampliar su votación, porque Jorge Yunda... En la segunda elección, dices tú. Claro, porque Jorge Yunda es visto como indígena. Si te sumas a un movimiento indígena, como Pachacutic, te concentras solamente en el nicho indígena. Te segmentaste. Te segmentaste, te metiste en un huequito y no puedes ampliar ese espectro de votación, jamás. Entonces imagínate tú, la Revolución Ciudadana metida con el movimiento indígena, se mete en un nicho pequeñito y no va a poder, ahí aún menos va a poder ampliar su espectro de votación. Entonces, ¿tú no le ves futuro a la Revolución Ciudadana, Antonio? No, porque hay un patrón de comportamiento. Esto se va a ir diluyendo como ha sucedido con otros movimientos, otros partidos. Sí. ¿Qué pasa con partidos como los socialcristianos? ¿Qué es el Partido Social ¿Qué Cristiano? pasa con Construye, por ejemplo? ¿Qué es el Partido Social Cristiano? El Partido Social Cristiano es un partido tradicional, antiguo, de antaño para la gente. La gente odia a los partidos y a los políticos tradicionales de antaño porque tienen también un comportamiento político tradicional. ¿Qué es lo que pasó con el Partido Social Cristiano en la última elección? Tuvo un outsider como Jean Topic que le posibilitó tener un bloque legislativo fuerte. Eso pasó. Pero no es que por el Partido Social Cristiano, sino que fue por Jean Topic, que fue el outsider de la elección pasada. Construye es María Paula, ¿no es cierto? María Paula, claro. Mujer inteligentísima, a la cual yo respeto, entiende la política, preparada, capaz, que tuvo la posibilidad de tener un candidato como Fernando Villavicencio, que lastimosamente fue asesinado. Y en el momento en que fue asesinado, esa votación creció un poco más como solidaridad, como rechazo de la gente, y le posibilitó tener un bloque legislativo importante a Construye. Pero tener otro candidato... Fue la segunda minoría, ¿no? Pero tener un bloque así ahora es muy difícil, es muy complicado, no es tan fácil. Y Henry, por ejemplo, tipo a quien yo considero muchísimo, inteligente, capaz. Henry, y yo le he dicho, es muy acartonado también, es muy de traje, corbata y mocasín, muy elegantito, muy bien comportadito, ¿no? Entonces habla un nicho específico, tal vez le guste también a nuestro círculo, al círculo de periodistas, de comentaristas, de opinólogos. Pero no al general, al común y no. ¿Cómo le haces a Henry que deje el traje, corbata y mocasín? ¿Cómo le haces a Henry que no hable el idioma de los políticos, sino el idioma de la gente? ¿Cómo le haces a Henry entretenido y divertido? ¿Cómo le haces a Henry...? Pero acuérdate que le hicieron hablar algo al expresidente Lasso, pues. El común de lo que habla la gente. Le quisieron dar ese giro, ¿no? Cuando él gana, cuando se transforma y gana la presidencia, tuvo una disciplina brutal. Entendió que tenía que tener encuesta, entendió que tenía que tener estrategia, y esa estrategia convertida en comunicación, y fue disciplinado, pero tuvo mucho dinero también. Y él no se movió de la estrategia, por primera vez en su vida. Antes había perdido 2 elecciones y había perdido la primera vuelta. Es la única vez en donde él entendió que tenía que tener estrategia, y luego de ganar la presidencia volvió a olvidarse. Por eso se cayó, por eso no terminó su periodo. Pero entendió únicamente en el mes que duró la segunda vuelta. Y pare de contar. Es muy difícil que el político entienda esas cosas. Este momento, en consecuencia, el presidente corre solo. Quizás no tendría rival en este momento. Tú dices, podría ganar en primera vuelta. ¿Qué podría suceder para que esto no se dé de la forma como estamos pensando? Que el tema económico sea demasiado complicado en el país. Y que la gente empiece a sentir en serio desesperación. Ese es un tema muy complicado. Más que la seguridad. Pero aún así, ¿a quién regresa a ver la gente, Osvaldo? ¿A quién? ¿A quién? ¿Alguna alternativa? La gente te dice, bueno, una alternativa tiene que existir. Pero hemos hablado de todas las alternativas. ¿A quién? Entonces el presidente no va a ganar, y puede ganar en primera vuelta, va a ganar la reelección. El problema es que si es que no se solucionan los temas económicos, en el próximo periodo del presidente Noboa las cosas se le pueden complicar. Ahí sí estamos hablando de otro escenario, pero en el segundo periodo. ¿Qué escenario dices tú? ¿Que no pueda terminar su periodo? No me quiero adelantar esas cosas, pero otra vez una muerte cruzada. Pero sí es fundamental que el presidente Noboa pueda solucionar los temas económicos del país. ¿Y tú le ves que es factible solucionar esos problemas económicos en este momento? El presidente Noboa tiene que tener la suficiente fuerza,
la suficiente capacidad y determinación para que vengan nuevas inversiones al país. ¿Cómo atraes a inversiones al país? Eso, tiene que venir empresa pública y privada de afuera urgentemente a generar grandes proyectos que generen inversión, que generen dinero y que generen flujo de dinero. Y que te generen trabajo. Urgentemente. Trabajo. ¿Ya? Y la población en el Ecuador también tiene que entender eso. La población de Quito es muy complicada. Cuando hay la posibilidad de nuevas inversiones, de nuevas obras, se paralizan 3, 4 gentes a nombre del ambientalismo, a nombre de la ciudad, y no hay inversión. En el país, el tema del ambientalismo. Y no hay no trabajo. le estás tomando el asunto. Muchos candidatos son ambientalistas. Y no hay trabajo. Eso es desesperante. Esa puede ser una de las causas. Sí. Quizás un óbice para que él pueda seguir Así mismo. en su carrera a la presidencia. Así mismo. Pero, no. Yo te digo, no va a ser un problema para que él vuelva a ganar. Esas cosas tienen que ser entendidas para la reelección. Dices en este caso, urgentemente, menos de un año, ¿se puede hacer eso? Que lleguen las inversiones, Sí. que vengan los capitales, que se generen más fuentes de trabajo. Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Cómo lo vas a hacer? Decisión del Si presidente. no tienes el Decisión. presidente dice, está bien, pues sí, las condiciones. ¿Cuántas obras existen en el país? Seguridad jurídica. ¿Cuántas obras existen en el país que si el presidente de la República le da seguridad jurídica y política a una inversión extranjera de donde venga, que tenga la capacidad financiera? Difícil. No tienes los recursos, no hay posibilidades. La cárcel esta que están haciendo en Santa Elena lo están haciendo con bonos. Por eso, pero porque la empresa que fue invitada directamente tiene la capacidad para venir con músculo financiero a hacer la cárcel, a desarrollar trabajo, inversión. ¿Cuántas de estas empresas hay en el mundo que van a venir Existen. en esas condiciones? Existen. Tiene que aprovechar el presidente de la República, porque si es que no tienes dinero, si es que no tienes la capacidad financiera como Estado para dar en efectivo, adelantos o anticipos para la obra, sí hay empresas que pueden venir con inversión directa, hacerse cargo, generar la obra, desarrollar la obra, poder administrar la obra o poder recibir bonos, porque tienen el músculo financiero para aguantar, pues. Hay que ver cómo es el asunto también, por ejemplo, arregla primero la situación de la generación de energía eléctrica. También. Son problemas que existen en este momento, sí. que te golpean. Sí. Entonces, aquí lo que hace falta es decisión política, fuerza y determinación, que creo yo que el presidente Noboa sí la tiene. Entonces, si es que tú dices mañana, a ver, voy a contratar con una empresa norteamericana tal, que tiene tiene una posibilidad financiera fuerte de asumir solita esta obra, o canadiense, o australiana, o china, que dicen, muy bien, yo voy a hacer esta obra con mi dinero, y después yo administro, o te recibo bonos, bienvenido sea, ¿no es cierto? Pero con la determinación. No es que es muy difícil conseguir esas empresas, como tú has dicho. Pero ¿qué pasa si tienes obras de infraestructura importantes que pueden asumir empresas de esta índole, que están poniendo inversión directa, Osvaldo? En lo poco escúchame esto, sí. Que están poniendo dinero, y que van a recibir bonos, y se paran 4 personas a decir que no por el ambientalismo, por la ciudad. No, pues. Pero en este mismo sentido, la parte política va a pesar también. Pues. ¿Vas a poder hacer todo esto con una asamblea que en este momento ya tienes en contra? La gente odia a los asambleístas, odia a los políticos. No, de acuerdo, pero no te van a dar, te están bloqueando, pues. Pero puedes hacer ya cosas te están en la buscando cómo llegar a los juicios políticos para tus ministros. El presidente tiene que estratégicamente utilizar eso. Porque si él tiene buena imagen, él es el distinto, la gente le apoya. La gente no apoya al político tradicional. ¿Qué es la asamblea? El escenario político tradicional. La gente les detesta. Y si es que ellos entorpecen el trabajo del presidente, pues tiene que sacar réditos políticos de aquello, porque la gente no aguanta, no les quiere. La gente no quiere que entorpezcan, que molesten, juicios, broncas, peleas, enfrentamientos. Para la gente la asamblea es el escenario de la bronca, la pelea, la discusión, lo feo, lo tóxico, lo negativo. Utilice, señor presidente, eso a su favor, para que no le torpeden. Entonces, de este momento las cosas casi estarían dadas. Para mí sí. Salvo que existan un outsider.
que hable, que actúe, que se comporte, que no esté patrocinado por políticos tradicionales, que no haga acuerdos, que no haga entendimientos. Pero vas a necesitar de ley el apoyo de los políticos, de un partido político, de un Pero hay cómo movimiento. llegar a acuerdos para que no asomen. ¿Tú te acuerdas cuando ganó Guillermo Lasso? Parte de la estrategia fue: no te juntes con el Partido Social Cristiano, no subas a la tarima con políticos, no subas a la... En la segunda, cuando gana Lasso, desaparecieron las banderas de su partido en la segunda vuelta. y del Partido Social Cristiano. En la segunda vuelta, Así ¿no? es. Así fue. Y no se subieron nunca más políticos al lado de él. Entonces, muy bien, me apoyas, pero calladito, no molestes, porque la gente no quiere a los partidos políticos. Entonces, tienes que tener un político nuevo, distinto, diferente, con dinero para hacer una campaña estratégica. Ahí puedes tener opciones, pero no veo tampoco en el escenario aquello. Seguiremos conversando de estos temas, Osvaldo. Antonio. Muchísimas gracias por entregarnos tus puntos de vista y tus análisis también que nos haces respecto a estos temas coyunturales que son importantes, que tenemos que seguirlos ya abordándonos en esta altura del partido prácticamente. Gracias también al doctor Antonio Ricaurte, importante consultor en materia política, que ha estado con nosotros en la programación. No se olviden que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Suscríbase al canal, ayúdenos con sus likes y también con sus comentarios, que son importantes. También nos encuentra con otro tipo de información, resúmenes informativos, otro tipo de contenidos. Nos encuentra también en Facebook, estamos en X, antes Twitter, estamos en Spotify, nos encuentra también en Instagram y en todas las plataformas que están en Global Opinion. La programación también llega gracias al apoyo de... Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Y si de muebles se trata, usted tiene que ir directamente a Son Ideas. Allí encuentra sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y los mejores diseños. ¿Quiere algo para su sala, para su oficina? Pues vaya directamente a Son Ideas. Son recomendados. El programa se retransmite por Radio Metropolitana a las 12:40 en AM y en Facebook por Pasión TV Digital los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Gracias por la sintonía. Volveremos en las próximas horas con nuevos personajes y nuevos temas. Por ahora, felicidades. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.